Criatura burlona. Nací y crecí en la ciudad. Sin embargo, mi padre fue criado en el campo, y aunque cuando era joven decidió venir a vivir donde años después nací yo, a menudo íbamos al rancho a visitar a mis abuelos. Incluso ahora, después de tantos años, mi padre decidió regresar para vivir jubilado con más tranquilidad en el campo. Y ahora somos mis hijos y yo quienes vamos a menudo a visitarlo. Tengo muchos recuerdos del rancho de cuando era niño. La mayoría son buenos, pero como siempre, en la vida, los momentos malos son inevitables. Y es acerca de uno de esos sucesos que presencié cuando era muy joven, del que voy a hablarles. Recuerdo con mucho cariño a uno de los hermanos de mi padre que vivía en el rancho. Se llamaba Eugenio, y era por mucho mi tío favorito. Al menos en esa época. Siempre hacía chistes, jugaba con los más chicos de la familia cada que nos reuníamos, y le encantaba ser el alma de la fiesta con los más grandes. De niño, todas esas situaciones me parecían grandes virtudes, aunque ahora que lo pienso, para el resto de la familia, sobre todo para mis abuelos, mi tío Eugenio estaba lleno de defectos. Era más bien una persona dedicada a la vida alegre, a vagar y a hacer solo lo necesario. Por supuesto que en el pueblo más cercano también lo conocían. Era uno de sus borrachos más queridos, pero toda esa algarabía y buena actitud que siempre lo acompañaba, un día cambió. El día en que ocurrieron los hechos, el pueblo estaba en fiesta. Creo que era por un santo, pero la verdad es que ya no sé cuál es. El caso es que mi tío había ido como siempre a celebrar, pues, lo mencioné anteriormente, nunca perdía la más mínima oportunidad de irse de fiesta. Se fue en la tarde y al día siguiente no regresó. Nadie se preocupó realmente. Todos pensamos que volvería al día siguiente, pero tampoco apareció. Pasó el fin de semana y las fiestas del pueblo acabaron, pero no había señales de mi tío. Mis abuelos realmente se preocuparon. Toda la familia empezó a buscarlo. Por supuesto que lo primero fue ir hasta el pueblo y hablar con los conocidos que cada quien tenía, para saber si a lo mejor estaba en casa de alguno de ellos o de sus amigos. Pero todos los que le habían visto dijeron que se había ido caminando al rancho hacía 2 días. Entonces acudimos a la policía. Se organizó una búsqueda exhaustiva, empezando por los rincones del pueblo. Luego, la búsqueda se extendió a los posibles caminos que había podido tomar mi tío para regresar al rancho, y así pasaron 5 días, pero mi tío no apareció. Algunas personas empezaron a pensar que tal vez había decidido fugarse, irse lejos, y aunque mi abuela se negaba a creer en esa teoría, la policía creía que era lo más probable, pues no había ninguna pista sobre su paradero. Tampoco era una persona que tuviese enemigos, ni se sospechaba de que alguien le quisiera hacer daño. Pasaron 2 semanas y mi abuela no perdía la esperanza de encontrarlo. Entonces, un día, hablando con una vecina que era muy amiga suya, le sugirió buscar a una mujer en el pueblo que se decía tenía poderes de adivinación. Según esa vecina, cuando su hermano era joven se había perdido, y sus padres habían acudido a esa señora, quien les había indicado que su hermano se encontraba en una ciudad relativamente cercana, y así fue como lo encontraron. Con la esperanza puesta en esta solución, mi abuela fue a ver a la adivina. Según nos contó después, era una mujer muy amable, le hablaba con cierta familiaridad, y cuando mi abuela le preguntó por mi tío, la adivina le dijo que podía sentir que él aún estaba en este mundo, de hecho, no muy lejos de allí. Le describió una zona boscosa con muchas plantas y árboles. Sobre todo, era un lugar en donde había mucho bambú y carrizo. En ese momento, mi abuela pensó saber de qué lugar le estaba hablando. Inmediatamente fue a hablar con mi abuelo para decirle que creía saber la zona donde podía estar mi tío. Entonces, fue junto con mi padre y otros familiares. Yo también los acompañé,
pues tenía mucha curiosidad y esperanza de volverlo a ver. Fuimos a un lugar que está entre el pueblo y el rancho de mis abuelos. Era una zona en realidad bastante apartada del camino, muy silvestre, donde efectivamente había mucho bambú. Duramos un par de horas recorriendo aquella zona. El sol iluminaba con fuerza. Recuerdo que el calor, mezclado con la humedad silvestre y la desesperación de encontrar a mi tío, se hacían cada vez más insoportables. Entonces alguien lo vio. Fuimos todos al lugar. Ahí estaba. De alguna manera estaba entre dos bambú, de esos que crecen juntos y se entrelazan en lo alto. Allí, como a 8 o 9 metros de altura, estaba mi tío. Nadie se explicaba cómo era que había subido a ese lugar. Tuvimos que ingeniarnos cómo bajarlo, pues él, en ese momento, no se movía ni reaccionaba. Cuando finalmente lograron bajarlo, vimos que estaba medio inconsciente, pero aún con vida. Lo llevamos lo más rápido que pudimos hasta el rancho, y una de mis tías llamó a un médico para que fuera a verlo. En el camino intentamos preguntarle dónde había estado todo ese tiempo y cómo era que había conseguido subir por entre el bambú, pero solo hablaba incoherencias. Preguntaba por Bonifacio, lo que a todos nos dejó desconcertados. Bonifacio era un habitante de la zona que era muy conocido por todos, y él era la única persona de estatura baja. Esa tarde, el médico dijo que mi tío estaba bastante deshidratado. Además, tenía algunas marcas en el cuerpo, como si un ave lo hubiese lastimado con su pico, y daba la impresión de que había estado involucrado en una pelea. Le dio un tranquilizante y dijo que, en cuanto despertara y pudiese hablar, le llamáramos de nuevo. En ese momento, todos nos sentimos aliviados de haberlo encontrado, pero aún teníamos muchas dudas por resolver. No tuvimos más remedio que esperar. En mitad de la noche, recuerdo haber escuchado gritos. Desperté asustado y fui corriendo a la habitación de mi tío para ver qué era lo que pasaba. Al llegar, vi a mi padre y a mi abuelo intentando sujetarlo, pues se había levantado como un loco, había volteado el colchón y la mesa de noche, y continuaba gritando y diciendo cosas en ese momento incoherentes para nosotros. Entonces, mi madre llamó al médico, quien le indicó inyectarle un medicamento. No recuerdo cuál era, pero después de eso se calmó. Recuerdo que se acurrucó junto a mi abuela como si fuera un niño pequeño. Ella le indicó que se sentara en la cama y le contara qué había ocurrido, por qué estaba reaccionando así. Y finalmente, mi tío nos contó una historia que para algunos aún resulta difícil de creer. En su relato, nos explicó que el día que empezaron las fiestas, estuvo en el pueblo hasta pasada la medianoche. Pero en algún punto, decidió irse para el rancho y regresar al día siguiente. Empezó a andar por el camino de siempre. Era relativamente lejos, pero él ya estaba acostumbrado a recorrer ese camino estando muy borracho, tal como lo estaba ese día. Entonces, cuando ya estaba alejado del pueblo, pero aún le faltaba bastante para llegar al rancho, le pareció ver a alguien que caminaba delante de él. Al principio le costó reconocerlo, pero entonces vio que era Bonifacio. Mi tío empezó a llamarlo por su nombre y le preguntó qué hacía a esa hora tan lejos del pueblo. Pero no obtuvo respuesta, y por más que intentaba, no lograba alcanzarlo. Entonces notó que se reía de él y llevaba una especie de bota de cuero de las que se suelen utilizar para beber. A mi tío, en el estado de alicoramiento en el que se encontraba, la situación le pareció divertida, así que continuó persiguiendo a Bonifacio sin darse cuenta que cada vez se alejaba más del camino. Él quería alcanzarlo para probar del licor que había en la bota. Entonces mi tío logró acercarse más a él, y en ese momento vio que Bonifacio se hacía cada vez más pequeño. Sus orejas se habían vuelto extremadamente grandes y en su frente tenía unos pequeños cuernos.
El hombrecito subió a los bambús y desde allí le indicó a mi tío que si tanto quería probar de aquello, iba a tener que subir. De alguna manera, mi tío se las había ingeniado para trepar hasta ese lugar. Pero cuando llegó, no había nadie, solo estaba la bota. La destapó y probó el licor que había en su interior. Contó que era el mejor que había tomado en toda su vida. No se comparaba con ningún licor ni sustancia conocida. Mientras contaba esto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que necesitaba volver a probar aquel líquido exquisito. Lloraba desconsoladamente y nos pedía que buscáramos a Bonifacio. En ese momento, mi abuela tomó su rostro y mirándolo a los ojos, le pidió que intentara calmarse y que recordara que Bonifacio había fallecido hacía un mes y él había ido al velorio. Mi tío nunca volvió a ser el mismo. Estuvo un tiempo intentando recuperarse en el rancho, pero a menudo rondaba el lugar lleno de bambú y carrizo, esperando volver a encontrarse con aquella extraña criatura. A veces se desesperaba y empezaba a romper lo que encontraba dentro de la casa. En otras ocasiones, mis abuelos lo escuchaban llorando y susurrando cosas a las sombras en mitad de la noche. No tuvieron más remedio que internarlo en un hospital psiquiátrico. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luna.